tengo dos versiones, una en la observación, ¿no? Veo que no hay medidas proactivas en el gobierno griego para zafar del ajuste, y al mismo tiempo hay una posición fuerte de crítica a los que le imponen el ajuste, una movilización importante. Pero consultando con algunos especialistas internacionales, entre otros con Néstor Grojowski, amigo común, me decía, no, hay que apoyar a Tsipras como sea, porque aunque haya un ajuste, aunque no haya medidas activas, como bien estás diciendo, es la manera que están teniendo los griegos de independizarse monetariamente. Tema para pensar lo que está pasando allí. Bueno, lo cierto es que el corralito es un viejo conocido de los argentinos. En realidad, desde que se implantó el euro, que fue la zona del mercado común europeo, la zona euro que fue en el 90, bueno, no recuerdo exactamente el Sí, cuando se politiza la Comunidad Económica Europea, claro, cuando se organiza... La pregunta que siempre formulé era si era posible... Después de la guerra del Golfo. Claro, la tormenta del desierto y después... 91, 92 era eso. La pregunta que siempre me hacía es si era posible, sin una unidad política, teniendo distintos estados con diferente desarrollo económico, la posibilidad de tener una moneda única. Claro. Y mi respuesta era no. Lo cierto es que ha perdurado en el tiempo y este es el primer caso donde se está a punto de alguien que puede o no romper con la moneda única. Esto lo charlamos en la mesa de periodistas hace varios años, en el arranque de este ciclo, porque uno de los temas era América Latina necesita moneda única y decíamos ojo al piojo, por así decirlo, ¿no? Porque un volumen, Evo lo dijo, un volumen tan fuerte como el de Brasil frente a Bolivia o Uruguay, ¿quién maneja la moneda? Maneja el que capitaliza la moneda. Bueno, Alemania le impuso el control al resto. Alemania hoy, digamos que todo lo que es la Europa central... Usted se ríe porque está siendo halagado por los partisanos. Bueno, primero agradezco que me hayan están dado aquí combatiendo, este lugar internacional, digamos, que no creo que merezca, pero... No te hagas, vamos. Creo que lo de Alemania es como que hegemoniza, ¿no? Y el tema de Grecia me parece que fortalece mucho más esa línea tan, llamémosle, particular que expresa hasta con sus gestos nada menos que Angela Merkel. Es una especie de Margaret de este tiempo, ¿no? Lo cierto es que en cualquier caso el camino de salida es quebrar lanzas con el Fondo Monetario y hacer una política productiva propia. El tema es que creo que América Latina puede desarrollarlo con cierto respaldo y con vaivenes, y Europa hay un corsé muy potente que impide a las naciones europeas tomar un camino particularizado. Sí, también para diferenciar de lo que sucedió en la Argentina, no para establecer las similitudes que muchas de ellas saltan a la vista, es que Grecia tiene 11 millones de habitantes, que la Argentina tuvo cierta fortaleza surgida de una coyuntura internacional, los productos primarios estuvieron en el momento cúspide de esos precios. Grecia no tiene nada de esto. Grecia es buena parte el turismo y alguna cosita. El Partenón. Claro, que se lo quieren privatizar también. Ahora, en la posguerra tuvieron genios, Onassis, Niarchos, o sea, hubo una generación de griegos sobrevivientes geniosos. El famoso de Mar del Plata, historia que yo conozco, lugareña, el de los alfajores Habana, Demetrio Elíades, que descubre en una reunión familiar a una persona de sus relaciones, fulana, dice, ¿por qué no fabricas estos alfajores? Año 49. No, yo lo hago para mis hijos, mis nietos. Eran riquísimos. A los 10 años era una de las fortunas de Mar del Plata. O sea, hubo una generación de gente, digamos, con luces propias. Estamos hablando de la Grecia de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero tal vez lo que hay una comparación desde el punto de vista histórico es que los adelantados a determinadas situaciones son los que pagan más fuertemente las consecuencias. Ajá. Haití fue el primer país que declaró la independencia en América Latina. Hoy es el país más pobre de América Latina. Con más índice de analfabetismo. Claro. Paraguay fue el estado más desarrollado. Ser vanguardia no siempre es negocio. Bueno, tal vez hayan sido castigados también, ¿no?
Bueno, Ramón Díaz va a empezar a pagar la deuda de la Triple Alianza. Ahora. De la desgracia de los paraguayos del 1860, creo. Paraguay, el estado más desarrollado del siglo XIX, lo arrasaron. Tenía ferrocarril. Claro, y alto horno tenía. Acerías, claro. Y orquestas clásicas. Y Grecia, por lo menos la historia dice que ahí nace el concepto de democracia. Sí, sí. Y es el primer país de la Comunidad Europea. Bueno, debo decirlo porque me la dejan picando aún autocríticamente. Gimnasia es el primer equipo del fútbol argentino. Sí, y miren los padecimientos a que nos han sometido por haber puesto la bandera antes, que ustedes disfrutan, ¿no? Sí, señor, 1887. Sí, sí. Es el más antiguo. Es el más antiguo, sí, señor. Es un dato tan ignoto que está perdido en la historia. No, es un dato que lo llevamos en el corazón y lo celebramos año a año, el 3 de abril continuamente. Y el Día del Hincha, que es el 10 de diciembre. Y fueron los primeros que se sentaron y se rebelaron ante un arbitraje injusto. Año 33. En el año 33. 7 goles en San Lorenzo puestos. Capitaneados por un marplatense, José María Minela. Minela, el que lleva su nombre en el estadio. Después, es decir, Minela juega en los años 20 como 5 y después convierte en 9, ¿no? Se convierte en un... No, pero en River fue 5. En 9 y se convierte en 5. No, era al revés. 9, 5. Después pasa a ser 5. Capitán de la selección, sudamericano del 35 en Lima, por allá anda Aira para confirmar con escribano público, capitán de River, técnico de River, la vigencia de la selección Minela argentina es de 30 años en el fútbol argentino. Sí, sí, uno de los gigantes del fútbol. Ahora, lo que queremos es que no pase aquí lo de Grecia, ya lo vivimos, con todas las variantes del caso, y hay elecciones en octubre donde una de las opciones se parece un montón a los viejos ajustes que hemos conocido, otra parece mantener cierta continuidad. ¿Cómo ven? Atención con los padres, camino hacia... Los padres del Corralito viven todos. Están ahí. Y están cerca del PRO. De Macri, claro. O sea, Liendo, Sturzenegger, el propio Cavallo, o sea, gente que, digamos, no están afuera, digamos, están todos cerca. ¿Pueden? Que pueden. ¿O se está...? No, es decir, puede haber intentos. Puede haber intentos. Entonces que entrevistamos a Zuleta Puseiro Aragón, entrevistamos a todos y están entre el 9 y el 10% de distancia. Es un poquitito y que falta para que se termine de concluir una victoria del Frente para la Victoria en primera vuelta. Sí, pero vos barajás la hipótesis para analizarlo. Sí, ¿qué pasa si gana Macri? Si puede, si puede lograrlo. Si una bajada de masa puede transferir votos, dicen que van hacia Scioli, no lo sé. Si una creciente de masa puede achicar diferencias y dejar una zona de equilibrio, ¿es posible eso o ya está de algún modo cuasi resuelto? En la Argentina es demasiado tiempo. Estás en junio, bueno, estamos en julio ya prácticamente, y esto es octubre. Fíjate vos que la idea de los misiles siguen estando. Ya no tienen la potencia de la muerte del fiscal Nisman. Ahora una especie de remake Berreta se está haciendo con el juez Luis María Cabral. Llaman también a una convocatoria para el... ¿Vos lo conocés, nos contabas? Sí, yo lo conozco. Fue el apoderado legal del Partido Socialista de la Izquierda, pero del Frente de Izquierda Popular. ¿Tiempos de Ramos? ¿De Julio? Sí, de Jorge Abelardo Ramos. Tiempos de Jorge Abelardo Ramos. Muy jovencito entonces, en esa época. Incluso hay una foto que si uno entra en la página de Víctor Ramos, ahí están detenidos. Congelada la imagen. Sí, están detenidos en Catamarca. Fueron a protestar por una... Bueno, están detenidos, no la imagen detenidos. Ellos presos políticos. Estaban detenidos, sí. Habían sido detenidos en una comisaría un par de horas y está Bras Alberti, está Cabral, está Jorge Abelardo Ramos, está Víctor Ramos, muy jovencito. Y uno que quise mucho, extraordinario compañero, dirigente intelectual, Spilimbergo, ¿no? No, en ese momento, por supuesto que formaba parte, pero no, Jorge Neas Spilimbergo. Blas Alberti dice en uno de sus libros, dice, no, yo no soy sociólogo, yo pienso en la sociedad, pero los sociólogos se mueren de aburrimiento. Él en realidad era antropólogo. Blas Alberti es extraordinario, es otro de los grandes del pensamiento nacional. Volviendo al escenario, que era uno de los interrogantes tuyos, Gabriel, del escenario nacional y las especulaciones, cómo puede terminar esto, la de octubre. Yo recuerdo que en una de los análisis de ustedes, una de las charlas que tuvieron acá, se habló mucho ya hace unos meses, del círculo rojo.
O sea, cómo operaba, digamos, el segmento, el establishment, los verdaderos factores de poder, ¿no? Techín, Pérez Compán, el Grupo Clarín, La Nación, Papel Press. En aquel momento, insisto, del análisis de ustedes, era como que la estrategia, además se lo vinculaba al inefable Héctor Mañeto como parte, digamos, de una estrategia del armado, de un arquitecto. Sí, se unía la oposición, estamos hablando de hace unos meses, y se mantenían las diferencias entre el gobierno de Cristina y la historia esta de un Scioli nunca hermano, quizá primo del kirchnerismo. Eso iba a beneficiar a una coyuntura opositora en la medida que creciera, digamos, el descontento. A la luz de lo que ha pasado en estas últimas semanas, es como que la oposición sigue fragmentada. Sí. Las supuestas diferencias que existían entre el gobierno nacional, Cristina, Scioli, el gobierno de la provincia, aquellas cosas... Se han amalgamado, ¿no? Hay una especie de amalgama y de unidad, y bueno, Scioli y Zanini van a los actos juntos, estuvieron en Córdoba, están apoyando las fórmulas provinciales de Frente para la Victoria. La oposición ya no solamente se mantiene dividida, sino que hay hechos concretos de que no producen acontecimientos. Por ejemplo, el episodio de Santa Fe, del PRO, que virtualmente era como que tenían las de ganar. La situación en Capital, donde ustedes recuerdan que un mes antes de las internas, de un modo, diría, abrupto, Macri baja a Michetti, digamos, de esa línea, de la mesa chica, y ahora la acude a buscarla. Es decir, me parece que esto como que está todo al revés de lo que se pensó desde el lado de la oposición hace 6 meses. No sé si usted... Estoy de acuerdo. ¿Cómo repercute lo de Milani? La modificación por Kundom. ¿Es de algún modo admitir desde el gobierno, ¿no?, errores? ¿Es de algún modo intentar limpiarle el camino a Scioli? ¿O simplemente había que reconocer a alguien más vinculado a Malvinas que a la represión, un lugar de privilegio en la comandancia de las Fuerzas Armadas? Bueno, si fuera así, es mucho más coherente para el gobierno alguien vinculado a Malvinas y contradictorios con alguien vinculado a la represión. Es cierto que el general Milani se insertó dentro de un discurso, decía que formaba parte de un proyecto nacional y popular. Ahora, el hecho de efectuar esa declaración no exime de ninguna forma si efectivamente él protagonizó hechos durante el terrorismo de Estado. Sí. Está claro, hay alguna cantidad de hechos que no han sido públicos que han llevado al gobierno a sostener con costo político a Milani. Indudablemente, en otras circunstancias, el gobierno procedió mucho más rápido ante alguien que tuviera acusaciones y sospechas. Mira, yo no puedo recordar exactamente el nombre ahora, creo que era de apellido Sánchez, que era un abogado que había sido abogado de Santa Cruz y que había sido designado a los pocos días de asumir Néstor Kirchner, y cuando se tuvo conocimiento, cosa que supongo Kirchner ya sabía, pero bueno, de haber estado que había sido defensor de gente procesada por el terrorismo de Estado, inmediatamente se le dio la baja. Y fíjate vos que en ese caso era un abogado, que vos podés decir, bueno, un abogado defiende, y acá existe una imputación concreta. Yo pues es que entiendo lo que decís. Ahora, tengo una gran prevención antes de cuestionar aspectos del gobierno en ese punto, porque tengo un gran respeto por lo realizado al maniatar a las Fuerzas Armadas como fuerzas intervencionistas internas, como ejército de ocupación. Acá, digamos, cualquier acto, el 18F, cualquier acto así, al no tener las Fuerzas Armadas atrás, se desvanece en su potencial. En otro momento eran planteos militares muy fuertes sobre el gobierno civil, el que quiera, Perón, Frondizi, Ilia, cualquiera. En este caso, se mucho menos Onganía ocupó la casa de gobierno y se quedó con todo el poder. El contexto era totalmente diferente, sí. ¿No? Bueno, la amenaza se desvanece recién ahora, Hugo. Fíjate vos que han tenido a la democracia con la pistola en la 100 desde el 83 hasta el 2003.
y se pensaba que podían intervenir en cualquier momento. Ustedes recuerdan los planteos Jaun Arena, lo que ha sufrido. Pues yo creo que lo que digo es, este es un gran trabajo realizado. Por supuesto que los tiempos tienen que acompañar, pero es un gran trabajo realizado por el ciclo vigente. Pero no pensás que en realidad las posibilidades golpistas de las Fuerzas Armadas en realidad es un mérito de Menem. Mirá lo que voy a decir, es decir, Menem en aquel conato del 1 de diciembre del año 90, el día que Bush llegaba de visita a la Argentina, él decidió con la característica que tenía Menem, que iba para adelante con todo, así como vendía al país. ¿Te acordás la frase? Había que terminar. Pedía la pena de muerte para la frase, ¿te acordás? Sí, a las 7 de la mañana dijo, rendición o los quiero muertos. Y ahí se terminaron. Rendición incondicional. O los quiero muertos. Yo creo que ese es un mérito de Menem. Está bien, pero existe, lo cierto es que existe. Ahora, también es cierto que Kirchner plantea a las nuevas generaciones, en diferencia de lo que pasó con los carapintadas en un momento, que aglutinaban intereses, le dice a las nuevas generaciones, déjense de defender a esos viejos generales que son socios de los directorios de las grandes empresas. Totalmente. ¿Qué tienen que ver ustedes? Totalmente. Entonces, lo que es la oficialidad joven se desmarcó por primera vez, porque con Rico seguía alineada, por primera vez del generalato de la dictadura. Sí, había como ese quiebre conceptual político fue realizado en este periodo. Pero ahí es muy interesante lo que pasó, ¿no es cierto? Porque en realidad los carapintadas, sobre todo Zeinaldin, se consideraban justamente traicionados por Menem, porque la idea de la campaña electoral de Salariazo y Revolución Productiva llevaban como comandante en jefe de ejército a Zeinaldin. Obviamente, cuando el viraje fue hacia el liberalismo, Zeinaldin era un peso que había que liberarse. Claro, había que liberarse. De manera que después, con las características limitadas que tenía Zeinaldin, por otra parte, ellos en realidad iban contra los generales de escritorios, pero defendían, porque ese fue uno de los argumentos que se usó en Campo de Mayo en el 87, defendían a los que habían cometido atrocidades con el terrorismo de Estado. Es decir, no lo diferenciaba, decían directamente, nosotros no queremos ser las cabezas de turcos de otros, nosotros éramos ejecutores, obedecíamos órdenes, pero de alguna forma no hacían una visión crítica de lo que había pasado, a pesar de que eran nacionalistas y todo eso que se vendía. Es que el problema eso lo planteó Perón en su momento, el problema, y Jauretche, del nacionalismo de la Argentina, que es utilizado por las fuerzas oligárquicas para beneficiar a los liberales. Los usan de fuerza de choque, pero después trabajan para el enemigo que dicen combatir. Todos los golpes fueron así. Fueron así. Un matiz, si se permite esta reflexión, entre lo que fue el Ejército Nacional de los 40, o sea, con el grupo de los coroneles que conducía el propio Perón, Mercante, Sosa Molina y todo, que es como que había un ejército, llamémosle, nacional y uno nacional liberal, y otro más de escritorio, como dice acá el maestro Hugo, que de algún modo se quiso repetir en la instancia del 88, no ya con Menem, sino acordate los movimientos de Montecasero, incluso de acá de Villa Martelli, sí, donde de algún modo Zeinaldin reivindicaba ese ejército nacional, claro, que había ido a Malvinas, que había puesto el pecho a las balas, claro, inglesas, a diferencia, insisto, del ejército de escritorio, la cosa burocrática, el generalato ese que vos marcás, históricamente relacionado pero con la oligarquía. Pero no se desmarcó de Martínez de Oz, claro, y de la política de Videla. Ahí está el problema de Zeinaldin, porque claro, si no, ¿cuál era el problema del movimiento nacional de recibirlo? El problema era que él seguía siendo parte de ese bloque que por el hecho de vestir uniforme se sentía identificado entre sí. Un hecho. Hubo un momento, recordarán, que era el ejército de Caribe, apoyado por el alfonsinismo, gobierno en esa instancia, y el ejército digamos, de los insurrectos, de Zeinaldin, que después se transforma en el tema de los caras pintados. Cariri, al cual, con esa ironía que tiene el menemista Jorge Asís, lo llamaba el artillero solterón, ¿no? Porque era raro encontrar un hombre de más de 50 años en el ejército soltero, ¿no? Cuánto filo que hay, ¿no? En algunos colegas vale el voto, A veces, como lo tenemos, no lo valoramos. Y tenemos las elecciones. Las épocas que hemos transitado, de las que estamos hablando, vale el voto. Y tenemos las elecciones en Capital. Da toda la impresión de que
Rodríguez Larreta está cerca del 50%. ¿Ha crecido Recalde en los sondeos previos o no? Bueno, los sondeos da alrededor del 20-21%, puede ser un poquito más. Pero todo esto, si se llega al balotaje, se presenta una disyuntiva que la realidad solamente puede producir. Todo el resto, que no sea el macrismo, tiene que votar en una interna macrista en un balotaje. Tiene que elegir entre Rodríguez Larreta y Lustó, cuyo referente nacional es Macri. ¿Será así? ¿No hay posibilidades de que Lustó decrezca y crezca el Recalde por unos puntos? Porque tampoco es que Lustó estaba arrasando, ¿no? No hay ninguna encuesta por el momento, con todas las limitaciones que tienen las encuestas, que dijeran que el segundo puesto estuviera Recalde. Igual hay un mérito, me parece, del joven Recalde. Yo lo vi hace unas horas en el programa de Mirta Legrand y realmente tiene agallas, se la banca, porque tenía todo en contra, empezando por la propia Mirta. Hasta Diego salió a pegarle cuando la puso a Claudia. No, encima con el tema de la agencia publicitaria, la historia de Villafañe, pero digo, se la banca, es un muchacho lúcido y es muy joven y tiene 2 turnos más. ¿Lo de la griega Chipolitati fue un armado? Y ella mandó a los medios. ¿O un error de los primer error los pilotos personales de aviación? La cita con ella la tendrían que haber hecho fuera de la cabina. La verdad que veo que tus intenciones son claras. La verdad que creo que se dan una serie de circunstancias. Yo no veo, o por lo menos mi hipótesis no es un complot. Creo que esta chica, Vicky Zipolitakis, sube a todos los aviones. Que es interesante señalar que en la Argentina el affair de Vicky Zipolitakis cubre muchísimo más espacio en los medios, en la televisión, que el caso griego, ¿no? Fíjate cómo es el manejo. Pero esta es una chica que podría jugar una carrera de no inteligencia con... pero es que, disculpame, pero la universidad de los 60 ha sido reemplazada por el Gran Hermano y por Bailando por un cono del silencio, ya que estamos en tema. Próximo ministro de Economía. Pero, disculpame que cierro próximo ministro de Economía de Scioli. Una variante. Le dicen la griega. Después te cuento. Bueno, yo creo de que esta chica que tiene una especie de un problema de estar en los medios, ella graba, no es la primera vez que hace, tratando de estar en los medios, ella graba eso, y lo difunde. Llega, me parece que fue una casualidad que estuviera gente de Clarín, porque ella va habitualmente ahí a Rosario, y dice, bueno, tengo esto, y por supuesto Clarín sí lo aprovecha enfilando contra Recalde. Eso está clarísimo. Primero porque Recalde pero no lo afectó. Creo que nadie pensó que era responsabilidad de Recalde. No, para nada. Y además, ¿cómo va a ser responsabilidad de 300 o 400 pilotos de que esos 2 pilotos babosos pero fíjate cómo se han arruinado la carrera. Por lindo puesto ser piloto, o sea que ganan bien, ¿no? Pero además son jóvenes, no pueden seguir en ningún lado. Tuvieron problemas con sus mujeres. Van a contratar choferes en la 60, ahora que hay local patronal. ¿Quién es el ministro griego? ¿Quién es el...? La ministra. La ministra. Queda para el programa que viene. Gracias, José Luis. Las famosas antes eran porque bailaban, cantaban, o eran bailarinas, o eran talentosos. Ahora porque se suben a los aviones, van al Gran Hermano. ¿La seguimos, Hugo? Te dejé con la intriga. Sí, y además con un abogado que sale diciendo que sufrió acoso sexual. Claro, sí, la causa ahora es que fue acosada.